A nuestro ciclo de conferencias como parte del Festival de los Océanos, el 8º Festival de los Océanos. El primer turno lo va a tener la maestra en ciencias Teresa Dávalos Navarro. Teresa es egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Ciencias del Agua con especialidad en Ecología y Dinámica de Ecosistemas Costeros por la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán, en donde estudió la importancia de los ecosistemas lagunares para los peces arrecifales del Caribe mexicano. Se ha desempeñado en el área de la normatividad y gestión ambiental por 8 años, trabajando en sectores que van del industrial al turístico. Actualmente ella es la coordinadora de Educación y Gestión Ambiental en Delfinus y tiene ya una amplia experiencia en este tema. Sí, vamos a hablar de un tema que nos está afectando actualmente, que es la pandemia en la que estamos viviendo por el SARS-CoV-2, exactamente, y cómo se relaciona con algunos de los problemas que tiene tanto la humanidad como el océano, porque es el Día Mundial de los Océanos, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero que ustedes piensen en algo. Quiero que me digan cómo se describirían ustedes con una sola palabra. Bueno, no me lo digan, piénsenlo, piensen la palabra que lo describiría mejor. Puede ser su profesión, yo podría decir soy educadora, puede ser algún sentimiento, soy una persona feliz, soy optimista, soy pesimista. Entonces quiero que piensen en esa palabra, ¿ok? Ya que la tengan, quiero que me digan cómo describirían a un ambientalista con una sola palabra. Si ustedes buscan en Google ambientalistas famosos, les van a salir estas personas, ¿no? Entonces a lo mejor yo podría pensar que un ambientalista es una persona preparada, con muchos premios. Ahí tenemos a Redford, que es actor, tal vez un hippie como Julia Butterfly, que se quedó viviendo dentro de una secuoya para evitar que talaran los árboles en California, extranjeros, algún hombre blanco, ¿no? Muy reconocidos todos, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en un ambientalista es que estamos pensando en alguien al que le importa el ambiente, ¿cierto? Y todos vivimos en la Tierra, excepto los que se acaban de ir en el SpaceX de Elon Musk. Todos vivimos en la Tierra, ¿no? Y en la Tierra obtenemos el aire que necesitamos para respirar, el agua que necesitamos para tomar y vivir, toda la comida que nos comemos que necesitamos para seguir vivos y todos los materiales para hacer cualquier cosa. La computadora o el teléfono donde están viendo este webinar, el techo de sus casas, la silla en la que estoy sentada, salió de la Tierra. Nosotros no podríamos solo estar flotando en el espacio, la economía no podría estar solo flotando en el espacio sin los recursos de la Tierra, ¿no? Entonces, el ambiente es nuestro hogar. Entonces, les voy a enseñar una foto de cómo se debe ver un ambientalista. ¿Lo ven? Ahí está el ambientalista. ¿Por qué? Deberían de ver su reflejo, ¿no? Para ser un ambientalista, lo único que hay que hacer es un ser humano que vive en la Tierra. Un ser humano que vive en la Tierra es un ambientalista porque a todos nos preocupa lo mismo. Nos preocupa tener para sobrevivir, porque nuestro hogar está bien. La salud de la Tierra es nuestro hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático a nuestra Tierra? ¿Sí? El cambio climático, para empezar, hay algo que quiero dejar muy claro porque lo he leído en algunos artículos y es incorrecto. El cambio climático no causó la pandemia por COVID, no tiene nada que ver de causa, pero sí se relacionan de ciertas maneras. Para empezar, el cambio climático también nos afecta en la salud, al menos de 8 maneras, ¿no? Solo una está relacionada con el calor intenso, ¿sí? Que es el aumento de riesgo de enfermedad o muerte por calores extremos. Hace 3 semanas salió un artículo que dice que si seguimos como estamos, para el 2100, 1/3 de todos los lugares poblados van a tener calores extremos como del Sahara, ¿no? En los que muchas personas no podrán vivir. Hay muertes por golpes de calor actualmente debido al cambio climático. Pero eso solo es una manera. También ocasiona fenómenos meteorológicos más frecuentes en algunos casos o más severos en otros, por ejemplo, los ciclones tropicales. Los huracanes obtienen su energía de agua caliente. Si nosotros calentamos más el planeta, pues van a tener más energía los huracanes. Por eso tenemos huracanes más grandes, más poderosos, con más lluvia, ¿no? También está aumentando el rango de las enfermedades transmitidas por vectores. COVID-19 no es una enfermedad transmitida por vectores. Los vectores son animalitos que se mueven de un lado a otro moviendo las enfermedades. El COVID-19 es transmitido humano a humano principalmente, pero enfermedades que sí transmiten los vectores, como los mosquitos, puede ser el dengue, el zika, la chikungunya, lo que transmiten las ratas, las garrapatas, están aumentando su rango. ¿Por qué? Usualmente estaban confinadas a lugares tropicales, lugares calientes. Esos lugares calientes pues se están moviendo más al norte y más al sur. Entonces estos vectores se pueden mover más.
Otra cosa en la que nos afecta la salud es que mientras más dióxido de carbono, que es uno de los gases que causan el cambio climático, mientras más de estos hay en la atmósfera, nuestra comida es menos nutritiva. Muchas personas de las que no quieren hacer nada por el cambio climático dicen, pero si las plantas hacen fotosíntesis y utilizan dióxido de carbono, entonces si hay más dióxido de carbono va a haber más comida. Y sí, sí crecen más las plantas, crecen más pero con los mismos nutrientes. Entonces cosechas tan importantes en el mundo como arroz, como soya, como trigo, tienen menos proteínas, menos zinc, gracias, menos vitamina A, menos vitamina B, menos hierro, porque están creciendo con mucho dióxido de carbono. Entonces, tampoco es bueno para nosotros. También, si nosotros aumentamos la temperatura, todas las enfermedades que están relacionadas con la contaminación del aire se vuelven más mortales. También hay más lluvias, porque el agua caliente se evapora más fácil. Y si hay más lluvias, es más probable que se desborden nuestras plantas de tratamiento, que se desborden ríos y que se contamine el agua, y enfermedades que se encuentran en el agua como el cólera pueden llegar más fácil a los humanos. También impacta la salud mental. Yo que tengo una salud mental muy cuestionable, les puedo decir que el cambio climático, ver todos estos efectos, ver la injusticia del cambio climático, claro que me hace daño en mi salud mental, ¿no? Es un estrés extra. Y a lo mejor lo más grave del cambio climático es que esta escasez de recursos que causa ya está causando conflictos. Ya existen refugiados climáticos, puede haber incluso guerras por el clima, ¿no? Y también le hace daño a nuestro océano. Nuestro océano no es tan bueno con nosotros que nos ha salvado de las peores consecuencias del cambio climático. Absorbió el 90% del calor extra que pusimos en la atmósfera. Sin él ya estaríamos en condiciones demasiado calientes para nosotros. Lo absorbió el océano, ¿no? Es nuestro héroe sin capa. Pero, ¿cuál fue la consecuencia? Todo este dióxido de carbono y este calor que está absorbiendo el océano le está haciendo daño. Se está haciendo más caliente, lo que incluye más huracanes, lo que incluye más florecimientos de algas nocivas. Se está acabando el oxígeno en el océano, que nuestros peces comerciales necesitan oxígeno para vivir como cualquier animal. Y el dióxido de carbono, cuando entra al mar, hace reacción con el agua y forma un ácido carbónico. Entonces se está volviendo más ácido el mar. Y todas las criaturas que tienen concha, todo lo que está durito, lo que hacen tuk, 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 que muchos de ellos nos comemos, no pueden formar sus conchas. Pues también estamos perdiendo un poco de ese alimento. Uno lo tenemos con menos nutrientes por el dióxido de carbono y tenemos menos alimento en el mar, ¿no? Uno de los mayores mitos del cambio climático, por lo que lo hace muy peligroso y por lo que mucha gente no actúa, es que piensa que no me afecta a mí directamente, ¿no? Ya casi todo el mundo sabe que el cambio climático es real y sabe que está teniendo un efecto. Pero si el estudio está hecho en Estados Unidos, lamentablemente no tenemos datos para México, pero el 80% cree en el cambio climático y que está haciendo daño, pero menos de la mitad cree que lo está afectando en este momento. Para mí el cambio climático le está haciendo daño al oso polar. Para mí el cambio climático le está haciendo daño a los que se están inundando en el sureste de Asia. Pero no es cierto. El cambio climático ya nos está haciendo daño a nosotros. Y este mito de no me está pasando a mí, le está pasando a alguien, no es urgente, va a pasar en el futuro, también es la razón de nuestra pandemia. Este es un documento que sacó la WWF Italia, que tuvieron de los peores casos de coronavirus, lo sacó en marzo, ¿no? Y en él dice que tanto la destrucción y modificación de ecosistemas naturales como el tráfico ilegal e incontrolado de animales pueden causar pandemias por zoonosis. Zoonosis es cuando una enfermedad pasa de un animal a un humano, que es lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Y desde el 2007 había un artículo que hablaba de los coronavirus que tienen los murciélagos en China y que podrían haber sido un problema. O sea, ya sabíamos que se venía. No fue que nos llegara así de repente. Ya sabíamos que podía pasar, ¿no? Y ellos llegan a la conclusión de que conservar y mantener la naturaleza y lo que nos da es esencial para mantener nuestro bienestar y nuestra salud. Claro que sí, esto lo pueden encontrar gratis en la página de la WWF, ¿no? También adentro tiene este infográfico muy padre sobre los riesgos de zoonosis y cómo causamos las epidemias, ¿no? Entonces nos dice que la deforestación, que acaba con el hábitat, hace que haya más contacto entre animales y humanos y animales domésticos. El tráfico de especies también, así que haya más contacto entre animales salvajes y animales domésticos. Estos se venden en mercados que están hacinados, muy llenos, y pues ahí surge el riesgo de la zoonosis. Y aquí hay algo que ellos no pusieron. Yo aquí agregaría el cambio climático, porque el cambio climático está modificando los hábitats. Si por el calor ya no hay, o porque hay mucha lluvia, mucha sequía, ya no hay alimento en cierto lugar, pues el animal se va a mover y puede entrar en contacto con los humanos. Entonces el cambio climático también es un riesgo de generar epidemias, ¿no? Entonces esa es una de las conexiones.
¿Qué otra conexión tienen el cambio climático y esta epidemia? Que el cambio climático está ocasionado en gran parte por la quema de combustibles fósiles para generar energía, ya sea para generar energía eléctrica, para mover nuestros carros, para hacer funcionar nuestras fábricas, ¿no? Y asociado a esta quema de combustibles fósiles, no solo sale dióxido de carbono, salen también contaminantes. Y esta contaminación del aire es tan grave que provoca más muertes que el tabaco. Estamos hablando de casi 9 millones de personas al año que mueren por problemas relacionados con contaminación del aire, por estar respirando aire contaminado. No hablamos mucho de eso, no sé por qué, tal vez porque siempre ha estado con nosotros, pero no le damos mucha importancia a esto, ¿no? Son 9 millones de personas al año, ¿no? ¿Y qué pasa? Resulta que las comunidades que están viviendo en lugares con aire contaminado tienen una mayor mortalidad por COVID-19. Si yo ya tengo daños por haber estado respirando aire contaminado por mucho tiempo, es más fácil que el COVID-19 me desarrolle una enfermedad más grave y pueda llegar a morir. Lamentablemente, esto también tiene que ver con justicia social. El cambio climático le hace más daño a las personas que menos lo causan, países en vías de desarrollo. COVID-19 igual. Las personas que viven en lugares contaminados son personas que no tienen manera de moverse a lugares que no están contaminados, usualmente de bajos recursos y personas de color, ¿no? Entonces, injusticia social tienen ambos. Pero tal vez ustedes han visto que mucha gente dice, no, la naturaleza está sanando, la pandemia es buena, no estamos contaminando. Y pues, sí y no. Ahí les va. La buena noticia es que sí bajó la contaminación, ¿sí? Esta es una imagen de nitrógeno en el aire en China, ¿sí? Durante la pandemia bajó mucho la contaminación del aire en China, en Italia y ahora en Norteamérica también se está viendo. Hay expertos que hasta piensan que en los lugares muy contaminados, los más contaminados, esto salvó más vidas de las que la pandemia se llevó. No es tan buena noticia porque cualquier vida que se pierde prematuramente es mala, ¿no? Pero esto sí está pasando. Lo malo ya está empezando otra vez. Ya se está reactivando la economía, ya se está empezando a reactivar la contaminación también, ¿no? En cuanto a CO2, ahí vamos a empezar con las malas noticias. A pesar de que detuvimos en muchas maneras la economía, las concentraciones de dióxido de carbono siguen aumentando, ¿sí? Es como si yo ya tengo una tina a la que le tengo el agua abierta y le cierro un poquito, le está saliendo menos, pero se sigue llenando la tina, ¿sí? Porque no detuvimos para nada, o sea, no detuvimos completamente las emisiones de dióxido de carbono, solo bajaron un poquito, ¿sí? Si ustedes ven esta gráfica, estas son las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera medidas en un observatorio que se llama Mauna Loa, que está en Hawái, porque es un aire limpio, ¿no? No tiene ruido de otras fuentes contaminantes. ¿Se dan cuenta que no se ve que esté disminuyendo? ¿Sí? Nunca vamos a ver un cambio de 2 meses en la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué? Si ustedes durante 10 años estuvieron fumando una cajetilla de cigarros diaria y durante 2 meses nada más se fuman media cajetilla diaria, no quiere decir que ya sean saludables. Ya tienen todo el daño que se hicieron durante esos 10 años anteriores y se siguen haciendo daño. A lo mejor no una cajetilla diaria, pero siguen fumando, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros no vamos a ver en periodos cortos de tiempo estos cambios en la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? De hecho, ustedes lo que ven ahí que le hace como zigzag, eso es lo que modifica la concentración de dióxido de carbono en cambios pequeños de tiempo, de menos de un año. Eso es la Tierra respirando, si lo quieren poner poéticamente. Es lo que está pasando con la biosfera, ¿sí? Con los animales y con las plantas. Cuando ustedes ven que baja, es porque en el hemisferio norte es primavera y verano, que es cuando las plantitas están más activas. El hemisferio norte tiene más tierra que el hemisferio sur, pues sí que tienen más plantas. Y las plantas, para hacer fotosíntesis, absorben dióxido de carbono. Cuando vuelve a aumentar, que se ve ese zigzag otra vez hacia arriba, es otoño-invierno, que están haciendo menos fotosíntesis. Pero este es un ciclo natural. Y nosotros lo que hemos estado haciendo no es natural. Cada año hemos ido aumentando nuestras emisiones de dióxido de carbono. Si regresamos a la analogía de la tina que estamos llenando, digamos que sin nosotros, sin estas emisiones extra, el drenaje de la tina era igual que lo que le estábamos metiendo. Entonces siempre se mantenía constante. Nosotros lo que hicimos fue abrimos un poquito más la llave. Y luego otro poquito más la llave. Y luego otro poquito más la llave. Entonces la tina se empieza a llenar. Y ahorita nada más le cerramos un poquito. Si nosotros de verdad queremos hacer
un cambio que de verdad funcione, tenemos que deshacernos de nuestras emisiones de dióxido de carbono completamente, porque ya tenemos muchas acumuladas del pasado. ¿Sí? Ya lo que emitimos, ya lo emitimos, y eso se queda en la atmósfera, ¿no? Y la peor noticia, estas reducciones no las hicimos de manera sustentable, no es sostenible lo que estamos haciendo ahorita. Dejar a la gente sin trabajo, sacar a los niños de la escuela, detener completamente la economía, no podemos vivir así. Entonces, van a rebotar. Y probablemente reboten más. ¿Por qué? Porque las empresas, la economía, va a querer recuperar el tiempo perdido. Entonces, probablemente haya más emisiones. Y no sé si escucharon, seguramente sí, porque la gasolina bajó mucho de precio. Los precios de petróleo bajaron mucho. O sea que ahora los combustibles fósiles son más baratos. Y todos estos paquetes que está haciendo el gobierno para reactivar la economía no están tomando en cuenta el cambio climático, porque ahorita lo que urge de verdad es reactivar la economía. Necesitamos dinero para vivir, lamentablemente, ¿no? O sea, se tiene que reactivar la economía. Entonces ahorita el cambio climático se está dejando de lado. ¿Qué otra cosa se está dejando de lado? La contaminación por plásticos, ¿no? Casi todos nuestros equipos de protección personal están hechos de plástico, ¿sí? Y son necesarios, sobre todo para la gente que está en hospitales, para las enfermeras, los que están con enfermos, los que están cuidando a sus enfermos, necesitan este equipo de protección personal. Y todo está hecho de plásticos. Se estima que Italia, durante su fase de levantar la cuarentena, va a necesitar 1.000 millones de cubrebocas y 500 millones de guantes. Y un reporte de la WWF Italia nos dice que si solo el 1% de estos cubrebocas no se disponen bien y quedan en la naturaleza, estamos hablando de contaminar con 10 millones de cubrebocas por mes, contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, un montón de plástico. Pero bueno, esto se puede llegar a entender. Lo necesitamos, ¿no? Para nuestra salud. Necesitamos este equipo de protección personal, solo tenemos que ser mucho más responsables de su disposición. Y los que no estamos en contacto con enfermos, pues tenemos alternativas. No tenemos que estar usando guantes, tenemos cubrebocas de tela, como aquí, ¿sí? Pues tenemos alternativas. Entonces, esto se puede entender. Pero hay otra cosa que está pasando. La industria del reciclaje ya no está funcionando tan bien. De hecho, empezó a bajar desde el 2018 cuando China dejó de importar plásticos. Pero ahorita con la pandemia, los recuperadores primarios, a los que llamamos pepenadores, pues no pueden trabajar bien, y los que están trabajando se estaban exponiendo a muchos riesgos. La Semarnat incluso nos dice que los residuos que están sospechosos de poder tener COVID-19 no se tienen que separar. También se entiende, o sea, no voy a estar metiendo las manos cuando me puedo infectar, ¿no? La pérdida de empleos por el coronavirus está pasando mucho en la industria del reciclaje, está bajando mucho. Y esta baja en el precio del petróleo, también es un problema, porque el plástico, como todos sabemos, viene del petróleo. Si el petróleo es más barato hacer plástico. O sea que ahorita es más barato hacer plástico virgen que reciclar. Y el reciclaje es un negocio. Esto también nos dice que nuestro modelo que teníamos antes no funcionaba, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que nuestra normalidad no era buena, ¿sí? Estamos hablando de que cuidar el planeta era un negocio, y si no es negocio yo no lo voy a cuidar, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar esto. Y lo que está todavía peor de los plásticos es que las industrias del plástico se están aprovechando del miedo. ¿Sí? Estas son dos cartas que mandaron, una de la Unión Europea de los convertidores de plástico y otra de la Asociación de Industrias de Plástico de Estados Unidos. Cartas que mandaron, uno para el Departamento de Salud de Estados Unidos, para que dijera que los plásticos de un solo uso son la mejor opción por un estudio que ellos encontraron, que decía que el coronavirus se puede quedar hasta 72 horas en una superficie. Y sí es cierto, eso dice el estudio, pero dice que en el plástico se puede quedar hasta 72 horas en una superficie. Puede ser plástico de un solo uso o puede ser otro. Y en telas se queda menos tiempo, hasta 24 horas. Pero aún así ya hay muchas ciudades, California, New Jersey, toda Inglaterra, quitaron sus prohibiciones de plástico de un solo uso que ya tenían. ¿Sí? ¿Por qué? Por intereses comerciales. Ellos hacen dinero de estos plásticos de un solo uso. Y dijeron, mira, vamos a aprovechar esto para que nos dejen hacer nuestros plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces no hay que dejarnos engañar por esto, ¿sí? Ok. Entonces parece que todo está muy mal, ¿no? Sí, parece, te dijeron, Tere, tú eres bien optimista, ¿qué está pasando? Si esta pandemia, estas acciones dracónicas que estamos haciendo no pueden detener la crisis climática, ¿cómo lo vamos a detener? No hay esperanza. Es lo contrario, ¿sí? Esta pandemia no está reduciendo nuestras emisiones de carbono a largo plazo ni los plásticos, porque nuestros cambios no son sostenibles. Pero lo que nos está diciendo es que podemos hacer
muchos cambios si queremos, ¿sí? Fue necesario y todo el mundo está colaborando, todos los gobiernos están haciendo algo, ¿no? Lo que hay que hacer es encontrar soluciones sostenibles, usar el uso eficiente de energía, así que aunque no podamos cambiar ahorita energías alternativas y usamos menos energía, vamos a contaminar menos. Y hay un estudio también en Estados Unidos, porque ya se hacen todos los estudios, que dice que usando eficientemente su energía, Estados Unidos podría reducir a la mitad sus emisiones, sin tener que cambiar a energías alternativas, solo eficientemente. No es nada más poner foquitos ahorradores, o sea, es un cambio hasta en el sistema de transporte, es complicado, pero ya les dijeron cómo. Y eso ya los pondría a la mitad del camino. Y aparte, allá hay muchas tecnologías de generación limpia de energía que no están generando dióxido de carbono o contaminantes que nos hacen daño en el aire, ¿no? Y ya sabemos desde hace 4 años que es más barato hacer energías alternativas que energías que vienen de combustibles fósiles. El mundo sí está cambiando, no lo suficientemente rápido, pero sí está cambiando. ¿Sí? Desde el 2014 se empezaron a instalar más industrias de energía limpia que de energía por combustibles fósiles en el mundo, ¿sí? Ya está un 70% más de energía limpia que energía por combustibles fósiles, ¿no? Otra cosa es que durante esta pandemia, temporalmente, en China se redujeron sus emisiones de dióxido de carbono en un cuarto, 25%. Y en el mundo en general, entre el 20 y 25% se redujeron las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué tanto es esto? Si nosotros pensamos en el objetivo que tenemos según los acuerdos de París, la idea es limitar 1.5 grados el calentamiento global, ¿sí? Tenemos que reducir nuestras emisiones en un 40% para el 2030. Hicimos la mitad en 4 semanas. Solo en 4 semanas redujimos el 20%. La mitad de los acuerdos de París. La verdad, antes de todo esto, yo no pensaba que lográramos este objetivo. Yo le tiraba a 2 grados centígrados, ¿no? Pero ahorita ya me di cuenta que sí podemos. En 4 semanas ya llevamos la mitad de lo de los acuerdos de París. Imagínense si estos cambios los hubiéramos hecho de manera sustentable. Ya lo habríamos hecho. Ya estaríamos en camino para tener un mundo sustentable, ¿no? Y si eso no les da esperanza, no sé qué más les puede dar esperanza, porque ya nos dimos cuenta que sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Al final, con lo que los quiero dejar es que a todos nos importa lo mismo. Nuestra salud, nuestra seguridad, la salud y seguridad de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de nuestras comunidades. Y ahorita nos damos cuenta que el SARS-CoV-2, este COVID-19, esta enfermedad, eso es lo que está poniendo en riesgo y lo estamos viviendo. Pero a lo mejor lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esta contaminación por plásticos y crisis climática hacen exactamente lo mismo. Ponen nuestra seguridad, la de nuestras familias, la de nuestros seres queridos en riesgo, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Les dejo medios de contacto por si quieren seguir platicando sobre esto, si tienen dudas después que no hayan colocado ahorita en el chat. Y me parece que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Michi. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Tere. Sí, vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Te voy a leer un par de las preguntas que nos dejaron aquí en el chat. Aquí nos preguntan, yo he oído que la producción de bolsas de papel o, por ejemplo, de termos de café reutilizables es más dañino para el ambiente que hacer plásticos o desechables. ¿Es cierto? ¿Qué contamina menos tomando en cuenta la producción también? ¿Es cierto que los uniceles y plásticos biodegradables que empiezan a vender ahora no son realmente biodegradables? O sea, si solo se hacen de microplásticos. Ok, son como 3 preguntas, por ahí va. Bueno, es cierto que producir una bolsa de papel o una bolsa de tela va a contaminar más que producir una bolsa de plástico. Eso sí es cierto, pero una bolsa de plástico la usamos una vez. La bolsa de tela la podemos hacer muchas veces. Y lo que esto que dicen, lo sacó también la industria del plástico. Sí, pero es un análisis de ciclo de vida no está muy bien hecho. ¿Por qué? Hay que considerar, ya casi todo el mundo tiene una bolsa de tela. Ya no es necesario producirlas. Y si no, si yo me compro una bolsa de tela y le doy un uso adecuado, me va a durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no es cierto, si tú haces un análisis de ciclo de vida completo, con todo lo que te duran las bolsas, contamina menos utilizar una bolsa reusable, sobre todo las de tela, ¿no? Otra.
Es cierto que los uniceles y plásticos biodegradables, no son realmente biodegradables. Sí y no. Sí son biodegradables, pero de hecho, si ustedes se dan cuenta, si se meten a la página de los que venden estos, tienen que tener ahí la notita de que se biodegradan en 90 y tantos % si están en un relleno sanitario húmedo, con luz del sol, con suficiente oxígeno. Son condiciones muy, muy, muy particulares. El problema del plástico no es tanto cuando está en un relleno sanitario, es cuando llega a ecosistemas naturales, por ejemplo, en el océano. Y en el océano no se va a biodegradar, va a seguir ahí años y años y años, porque no tiene las condiciones necesarias. Entonces, lo mejor es no usar plásticos de un solo uso. Aunque te digan que es biodegradable, es mejor no usarlo. Perfecto. Muy bien, Tere, te leo la siguiente pregunta. Bien. ¿Cómo vamos a reactivar la economía de nuestras ciudades si aún tenemos vigente el virus? ¿Cómo esta reactivación de los comercios y hoteles tendremos muchos contagios aún con las medidas de sana distancia e higiene? Probablemente sí va a haber un pico en los contagios, pero hay que entender algo. No podemos estar con la economía cerrada. No podemos estar con los niños fuera de la escuela. No podemos estar con gente perdiendo trabajo, ¿sí? O sea, el COVID-19 es un virus que nos puede hacer daño, pero no comer también nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, probablemente haya un pico en los contagios. Lo que hay que hacer es cuidar a las poblaciones vulnerables, los inmunosuprimidos. Ahora sí que las industrias tienen que tener mucho cuidado con sus personas que pueden ser vulnerables. Mantener las medidas de sana distancia y higiene. Usar el cubrebocas y mantener este espacio de higiene. Sí, hay estudios que demuestran que eso es lo mejor que puedes hacer para el coronavirus, ¿no? Entonces, si los mantenemos, ese pico de contagio no va a sobrepasar la capacidad de nuestros hospitales, que eso es como lo más peligroso que podría pasar. Perfecto. Te leo una pregunta más. Ajá. ¿Por qué los platos de plástico para fiestas son como amarillos? ¿Como amarillos? ¿Los que te dicen que son como biodegradables? Me imagino que a eso se refieren. Está buena la pregunta, ¿no? Hay unos que son de fécula de maíz, que entonces quedan un poquito más amarillos por eso. Hay otros que es el unicel y lo pintan para decirte que es biodegradable. Me ha tocado verlo, que te pintan el unicel para vendértelo como verde, ¿no? Entonces, lo mejor es no usarlos. Utilicen platos que se van a lavar, ¿no? Ok. Otro. ¿Qué material del cubrebocas es mejor para el medio ambiente? ¿Qué material de cubrebocas es mejor para el medio ambiente? Lo mejor que podemos hacer para los cubrebocas, porque todos los cubrebocas de plástico van a hacer daño, sobre todo porque son varias capas de diferentes plásticos. Lo que mejor que podemos hacer es tomar cubrebocas que se generen localmente, ¿no? Entonces así a lo mejor no podemos acabar con el impacto del plástico, pero podemos acabar con el impacto del transporte, porque ahorita estamos importando un montón de cubrebocas de China, que tienen una mezcla de plásticos increíble, y aparte del transporte de China para acá, pues son muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Si ustedes no trabajan con enfermos, no están en contacto con alguien con COVID-19 constantemente, lo que pueden hacer es usar cubrebocas reusables, cubrebocas de tela, que se pueden lavar, ¿sí? También es seguro. Perfecto. Una pregunta más. ¿Cómo podría controlarse el rebote una vez reactivada la economía? ¿Cómo podría controlarse el rebote de coronavirus, me imagino? Coronavirus, sí. Con lo que les mencionaba, las medidas de sana distancia, usar cubrebocas, mantener la distancia. Si no tienen que salir, no salgan. ¿Sí? Es eso. Esa es la única manera en la que podemos hacerlo. Como les decía, ese estudio encontró efectivamente que la sana distancia y el cubrebocas son la mejor manera. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Ok. ¿Existe información publicada sobre distribución y abundancia de mamíferos marinos durante el COVID? ¿Se sabe si realmente se han recuperado o aumentado algunas poblaciones de mamíferos marinos durante la pandemia? Ahora sí, un problema de la pandemia, a pesar de que muchas personas dicen la naturaleza está sanando, es que trabajos de investigación y conservación también se tuvieron que detener. Entonces, no se hizo muchísima ciencia en campo durante la pandemia. No sabemos si hay un impacto que haya aumentado o no. Lo que sí sabemos es que, al menos para poblaciones pesqueras, cuando no hay pesca, pues se recuperan, ¿no? Y este es el alimento de muchos mamíferos marinos. Entonces, a lo mejor les pudo haber funcionado. Durante la Segunda Guerra Mundial eso pasó. Aumentaron mucho las poblaciones de peces porque se nos estaba pescando, ¿no? Entonces, eso podría ser. Pero no hay estudios ahorita sobre poblaciones de mamíferos marinos durante la pandemia. Una pregunta más. Si es mejor utilizar libros o libretas ecológicas a los libros y libretas tradicionales.
No sé muy bien a qué te refieres con libros y libretas ecológicas, me imagino que a papel reciclado. Sí, es mejor, lo mejor es no utilizarlas. Si las tienen que usar para la escuela, pues está bien que las usen. Si es mejor la de hoja reciclable, nada más que investiguen bien las marcas, que no se les quieran hacer algo que se llama greenwashing, que les quieren decir, ¡ay, es verde! Y en realidad no, ¿no? Ahí está. Perfecto. Aquí ya te están comparando con Gatell. Ay, Tere Gatell. En fin, bueno, parece que son todas las preguntas. Tere, no sé si tú quieras aportar algo más. Pues únicamente para cerrar, ya les dije, a todos nos importa lo mismo en el mundo, ¿no? La seguridad, la salud de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, todos podemos ser ambientalistas. Si se acuerdan de cómo se describieron con una palabra al principio de la presentación, esa palabra a lo mejor es la que los hace mejores ambientalistas. Si dijeron madre, soy una mamá, quiero cuidar a mis hijos, por eso soy ambientalista. Si dijeron científico, soy científico, quiero cuidar el planeta, lo quiero estudiar, por eso soy ambientalista, ¿no? Nos acaba de llegar una que parece una pregunta muy importante. Por ejemplo, ¿el pañal para bebés qué tan biodegradable es y qué pues, tan importante es para el cuidado del medio ambiente? Al parecer se ven mucho en el mercado últimamente. El pañal para bebés es una mezcla de plástico completamente no reciclable y aparte es un residuo sanitario. Es muy malo para el ambiente, es de las cosas que se encuentran en el océano son pañales, ¿sí? Entonces lo mejor es usar pañales de tela. Pero también hay que pensar algo. Mucha gente no tiene oportunidad de estar lavando y usar pañales de tela, ¿no? La contaminación por plásticos no solo es una responsabilidad individual. También hay que nosotros presionar a nuestro gobierno para que haga reglas más estrictas con los generadores de los plásticos, ¿sí? Ellos también tienen responsabilidad, los que hacen las botellas, los que hacen los pañales, ¿no? Entonces también tenemos que, o sea, no es una batalla que podemos hacer nosotros solos. Nos tenemos que unir con gobiernos y con industrias, ¿sí? Y también recuerden, la contaminación por plásticos es muy grave, pero el océano tiene otros problemas también, ¿no? El cambio climático y la sobrepesca, le están haciendo mucho más daño al océano que los plásticos, ¿sí? O sea, también es grave, hay que resolver los tres, pero el cambio climático y la sobrepesca de verdad le están pegando muchísimo al océano, ¿no? Entonces, también hay que centrarnos en eso y no solo en la contaminación por plásticos, porque muchas de las compañías que se dedican a hacer combustibles fósiles dedican billones de dólares a la campaña contra contaminación por plásticos para distraer, para que no les digan, estás contaminando, no, mira, estoy limpiando los plásticos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para no caer en eso. Sí, es un problema grave, sí hay que resolverlo, pero hay que darle responsabilidad al generador y no hay que dejar de lado el cambio climático y la sobrepesca. Perfecto.